Muy bien. Buenas noches. Ahora vamos a continuar con el libro Kabbalah para principiante, que es, como ya decíamos, varias veces lo he dicho, es el libro más importante de texto que utilizamos para el encuentro del sendero y de la espiritualidad. Muy bien. Vamos a seguir con el siguiente fragmento que nos regala el Rab, que es, por supuesto, muy importante y ojalá que se pueda discernir correctamente. Dice así: el lugar en el que el hombre piensa, ahí se encuentra él. Veamos qué nos quiere decir el Rab con esto. Dice así: no obstante, no obstante, cuida tus piernas de recibir el temblor fuerte antes de tiempo. Porque, como dice la frase, en el lugar en el que el hombre piensa, allí se encuentra él. Y es por eso que cuando el hombre está seguro de que no le faltará nada de todo lo bueno que necesita, le es posible poner su trabajo en las palabras de la Torá. Porque, como dice la frase, el bendecido se adhiere al bendito. Donde estamos es el lugar donde nos encontramos. Y si pensamos que estamos en el sendero de la Kabbalah y vamos en camino para la superioridad, entonces vamos a ser bendecidos adhiriéndonos al bendito. Muy importante esto. Sigamos adelante. Pero por la falta de confianza, se involucrará en un problema. Y cada problema es un citra agra. Cada problema es un citra agra. Además, como dice la frase, ningún maldito se adhiere al bendito. Porque no podrá, no podrá apoyar toda su labor en las palabras de la Torá. Y si realmente siente caminar dubitativamente en el país del mar, de todas formas no pensará nada acerca de estas cosas, sino que con la misma rapidez con la que se congela a un mal espíritu, así volverá a su lugar de origen, a fin de que no malgaste sus chispas en tiempos y lugares, aún a pesar de que no están unidos como corresponde. Y sabrás que no se percibirá ningún defecto en los inferiores, solo en el momento y lugar adquiridos, tal como en este momento. Queriendo decir, si le conviene, o si lo lamenta, o si Dios no permita, pierde la esperanza por un momento, he aquí, Él es el sustentador que está al término de todos los tiempos y en todos los lugares que están en el mundo. Lo cual significa, como dice la frase, en un momento así, ¿cuánta es su indignación? Un momento. Por lo tanto, el hombre no tiene corrección, excepto dirigir la vista a todos los momentos presentes y a los que están por venir, que sean ofrendados y servidos a el Creador, a su gran nombre. Y el que rechace un momento
delante de su rostro por ser insensible, descubrirá frente a todos su estupidez. Porque todos los mundos y todos los tiempos no son convenientes para él. Con respecto al que la luz de su rostro no está vestida con los cambios del tiempo y de la época, aun cuando el trabajo del hombre cambia en sus manos, es por eso que el trabajo del hombre es necesariamente variable en sus manos. Y en función de esto nos fue preparado, gracias al mérito de nuestros sagrados antepasados. La fe y la seguridad por sobre el conocimiento, ya que el hombre los utiliza en los momentos difíciles, sin molestia y sin cansancio. Lejain. Vamos a la siguiente frase o al siguiente fragmento, que es una parábola acerca del hijo rico en un sótano o en el sótano. ¿De qué se trata esto? Bien. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Mucho discernimiento, por favor, y mucha intención. Dice así: por lo visto, hay que ser minucioso acerca del lenguaje de la teshuvá, del arrepentimiento, que debiera hacerse llamado el lenguaje de la completitud, solo para enseñar que todo está predeterminado y que cada alma se encuentra ya en toda su luz, en todo su bien y su inmortalidad. Solo a través de la concepción de Nehama de Kisufa, que significa el pan de la vergüenza, salió el alma en el secreto de la Tsimtsumim o las restricciones, hasta que se viste en un cuerpo oscuro. Y solamente a través del mérito propio, ella, el alma, vuelve a su raíz para alcanzar la restricción. Y su recompensa es por medio de todo el terrible camino que hizo, que la totalidad de la recompensa es la adhesión verdadera. Es decir, que renunció al pan de la vergüenza, de Hamá de Kisufa, pues su vasija de recepción, ojo aquí, su vasija de recepción se ha convertido, se ha transformado en vasija de otorgamiento, igualándose a la forma del que lo formó. Y con esto entenderás, dice el maestro, si el descenso es por necesidad de elevación, es pensado como ascenso y no como descenso. Es decir, con esto vas a poder habilitarte en reconocer la realidad de que la existencia de los descensos en realidad son ascensos. Y como dice el maestro, y en verdad el descenso mismo es el ascenso, porque las letras de la plegaria misma se llenan de abundancia.
Y en la plegaria corta se acortará la abundancia, porque le faltarán letras. Es decir, la plegaria que no reconoce la romemut del Creador, la grandeza del Creador. Y así dijeron los sabios, dice el maestro. Si Israel no hubiese pecado, no les hubiese sido dado más que los 5 libros de Moshe o de Moisés y el libro de Yehoshua. ¿A qué se asemeja esto? Pregunta el Raf. A un gran rico que tenía un único hijo joven. Y fue aquel día y el rico estaba obligado a viajar grandes distancias por un periodo de muchos años. Y vio el rico que posiblemente su hijo derrocharía sus bienes por una mala razón. Por lo tanto, actuó sagazmente y sustituyó sus riquezas por piedras preciosas, por joyas y por oro. Y así construyó un gran sótano profundo en la tierra y depositó ahí todo el oro, todas las piedras preciosas y las joyas. Y también a su hijo lo metió allí. Llamó a sus sirvientes, que le eran fieles, y les mandó que cuidaran a su hijo, que no saliera del sótano hasta que hubiese cumplido 20 años. Y que cada día le bajasen toda clase de comida y bebida. Y sin embargo, por ningún motivo, le bajarían fuego y velas. Y les mandó que revisaran las paredes de toda grieta para que no bajaran ahí los rayos del sol. Y que para su salud lo sacaran del sótano todos los días durante 1 hora y que pasearan con él por las calles de la ciudad. Pero con fuerte vigilancia para que no se escapara. Y que cuando cumpliese los 20 años, entonces le diesen velas, abrieran una ventana y le permitieran salir. Es comprensible que la pena del hijo fuera ilimitada y sobre todo en el momento en el cual paseaban fuera y veía que todos los jóvenes comían y bebían y se alegraban en las calles, sin vigilancia y sin límite de tiempo. Y él encarcelado. Y sus momentos de luz contados. Y si intentara escaparse, le hubiesen golpeado sin compasión. Y aún más se apenó y deprimió al escuchar que su padre mismo le rodeó de toda esa aflicción, pues los siervos de su padre estaban haciendo lo que él les mandó. Claro que piensa que su padre es el más cruel de todos los crueles anteriores, pues ¿quién escuchó algo semejante? Empezamos a discernir, estas son palabras mías, empezamos a discernir quién es el Hijo, quién es el Padre y por qué vivimos en esta sociedad o en esta realidad de tanto dolor. Bueno, en el día en que cumplió los 20 años, los siervos de su padre le llevaron una vela tal como éste les había encomendado. Y tomó el joven la vela y empezó a observar su entorno. ¿Y qué ve? Bolsas llenas de oro y propiedades dignas de reyes.
Solamente entonces entendió a su Padre, que Él es un misericordioso verdadero y que todo el sufrimiento que le causó no era sino para su bien. E inmediatamente entendió que los siervos ciertamente lo dejarían salir libre del sótano. Y así hizo. Salió del sótano y ya no había vigilancia ni sirvientes crueles, sino que él ahora era rico por encima de todos los ricos de la tierra. Y en realidad, dice el Rab, no hay novedad alguna acá, porque es Iglei Meilta, es decir, una palabra que viene con recompensa, que fue un gran rico cada uno de sus días. No obstante, según su sensación, él fue mendigo y pobre, aquel oprimido en lo profundo del abismo todos sus días. Y ahora, en un momento, enriqueció con una enorme fortuna y subió del hoyo profundo hasta la azotea más alta, que en hebreo sería Mevirá Amitka Leigra Ramá. Y pregunta el Raf, ¿y quién puede entender esta parábola? ¿Quién? ¿Quién puede entender esta parábola? Pues quien entiende que las maldades son el sótano profundo en la alta vigilancia para no escapar de ella. Y en esto está lo simple, ya que el sótano y la alta vigilancia son ganancias. Y las misericordias del Padre respecto al Hijo, que sin esto no tendría de ninguna manera la posibilidad de llegar a ser rico como su Padre. Muy bien, pero las maldades, aquellas son efectivamente maldades y no transgresiones involuntarias ni violaciones verbales, sino que antes de haber regresado a su riqueza, domina el sentimiento antes mencionado en su completo sentido. Pero luego de regresar a su riqueza, ve que todo esto es la misericordia del Padre y no como una crueldad. Dios no lo permita. Y hay que entender que, y he aquí algo muy importante, hay que entender que toda relación de amor del Padre con su primogénito depende del descubrimiento de la misericordia del Padre sobre el Hijo respecto a los asuntos del sótano, respecto del mundo de Asilla en su más baja forma. Ya saben ustedes a qué parte me refiero cuando digo la parte más profunda de Asilla. Repito, y ya hay que entender que toda la relación de amor del Padre con su primogénito depende del descubrimiento. ¿Quién va a descubrir el Hijo?
del descubrimiento de la misericordia del Padre sobre dicho hijo respecto de los asuntos del sótano, respecto de los asuntos de las tinieblas y la fuerte vigilancia. Porque es un gran trabajo y una sabiduría muy profunda ver al Hijo en las misericordias del Padre. Si todavía no estamos habilitados en la transformación de nuestros deseos egoístas hacia el altruismo, es decir, todavía no estamos habilitados para recibir la luz dentro de nosotros, no podemos llegar todavía a la verdad sobre el sótano, a la verdad sobre la actuación del Padre, es decir, de nuestro Creador, o de la naturaleza, o del otorgamiento. Velo como tú lo quieres ver. Sigamos en la tónica. También en el Sagrado Zohar hablaron de esto y dijeron que al que logra la Teshuvah, la Shejinah, es decir, la divina presencia, se le revela como una madre compadecida que no vio a su hijo muchos días e hicieron grandes y numerosas acciones para verse. Y a causa de esto llegaron a pasar ambos grandes riesgos. ¿Quién es la Shejina? Ya sabemos quién es la Shejina. Y finalmente les llegó la libertad esperada con ansia. Y merecieron verse el uno al otro. A lo cual entonces la madre, cayendo sobre él y besándolo, lo consoló, hablándole a su corazón todo el día y toda la noche, y contándole la nostalgia y los riesgos de los caminos que la acosaron hasta aquel día, y cómo estuvo con él desde entonces. Y la Shejinah no se movió, sino que sufrió con él en todos los lugares, a pesar de que él no pudo percatarse de esto. Y este es el lenguaje del Zohar. Qué importante es esta parábola. Bueno, y este es el lenguaje del Zohar, dice el maestro, que le dice, acá estamos nosotros, acá cayeron sobre nosotros bandidos y nos libramos de ellos. Acá estuvimos escondidos Bebirá Amitka en un hoyo profundo y remata diciendo, y quien es tonto no entenderá la importancia del amor. Quien es tonto no entenderá la importancia de la hermosura y el placer inmenso que sale de estos cuentos consoladores. Y la verdad, dice el Rab, es que antes que se encontraran cara a cara, hubo en estos sentimientos de sufrimientos más duros que la muerte. Pero en el secreto de la palabra negá o calamidad o plaga, debido a que la letra ayin viene al final de la combinación. Sin embargo, en ocasión al cuento se habla del consuelo
donde la Ajin, la letra Ajin, viene al principio de la combinación, evidentemente es oneg, es decir, placer. Ya lo veremos alguna vez un poquito más profundamente esto desde el punto de vista, como lo ve el maestro aquí, de la combinación de las letras, la gematría. Estos son dos puntos que no están esclarecidos, solamente luego del hecho de su existencia en este mundo. Es decir, estos puntos todavía no son claramente sentidos hasta que salimos de nuestra sensación de la materialidad y caminamos por el sendero de la espiritualidad. Por eso el maestro dice, estos puntos no están esclarecidos solamente luego del hecho de su existencia en este mundo. E imagínate un padre y un hijo que esperaron con nostalgia el uno por el otro a lo largo de días y años. Y finalmente se vieron a sí mismos. Pero el hijo es mudo y sordo y no pueden entretenerse el uno con el otro, encontrándose la esencia del amor en los placeres como al alcance del rey. ¿Cuántas veces tendríamos que leer esta parábola? Lo tendríamos que hacer miles de veces, pero en diferentes periodos del camino del sendero de la Kabbalah. Porque a lo largo del camino del sendero o de los periodos del trabajo interno que vayamos haciendo, la concepción, la percepción que vamos teniendo de esta parábola es muy reveladora. Por supuesto, si no estás haciendo un trabajo interior, pues quizás sientas que es bonita la parábola, que es bonito esto, que es un cuento muy lindo y punto. Pero la importancia y la revelación solamente se va a entender cuando vamos trabajando completamente en trabajo interno. Muy bien. Pues por lo pronto aquí le vamos a dejar y para la próxima vamos a ver qué significa el creador es tu sombra. Algo de la sombra de la Kedushá y la sombra de la Sitra Agra, es como un fragmento que se hace necesario antes de leer este. Bueno, para los estudiantes más agudos y para los que están más interesados, seguramente se van a dirigir a este fragmento de Shamati, que es la sombra de la Sitra Agra y la sombra del Creador. Bueno, vamos a dejarla aquí y nos vemos para la siguiente ocasión. Muchas gracias. Buenas noches.